interesante, Vivi. Les hacía una pregunta muy interesante a Rodrigo y a Marta, y Grecia también te la hago a ti. Y yo les preguntaba en la pausa que ¿quién creen o qué mandatario creen que incita más al discurso de odio? Y yo les hacía esta comparación entre lo que es Donald Trump en Estados Unidos o el mismo presidente López Obrador en México. ¿Qué opinas, Rodrigo? Es un preguntón, literalmente. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es particularmente eficiente al respecto. Me preocupa, sin embargo, mucho más el alcance que tiene Trump. Y no solamente el alcance, sino el impacto por el espacio en el que lo está haciendo, por la relevancia, pues sí, de los Estados Unidos en términos generales e internacionales. No demerito la eficiencia al respecto tampoco de Trump, pero, insisto, me preocupa particularmente el caso de Estados Unidos porque estamos viendo cosas que no se habían visto prácticamente en casi 250 años de historia en los Estados Unidos. ¿No? Exactamente. Grecia. Yo creo que estamos olvidando un factor o un tercer candidato a esa categoría, que es el presidente de Argentina, Milei. Milei. También les dije Milei. Que de hecho ya ha recibido como regaños de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por los discursos discriminatorios. Incluso hay varios que incitar ya directamente a la violencia y que pueden ser categorizados como discurso de odio legalmente. Sí, yo creo que ese es uno de los presidentes que sin pelos en la boca, o sea, avienta los discursos más discriminatorios posibles y habidos por haber. Y aparte con un micrófono enorme. Es que Sí. ¿qué mundo? ¿En qué contexto estamos viviendo? Y en el caso de Milei, yo siento que fue lo que lo llevó a la presidencia, ¿no? Digo, entendiendo un poco el contexto que está viviendo Argentina, pero me parece que Milei, este discurso y esto que comenta Grecia, pues hizo que llegara a la presidencia de Argentina. Bueno, pues Trump no está muy alejado de eso. Marta. Creo que más, o sea, es el ejemplo perfecto. Todas estas personas que han llegado a la presidencia y que han, digamos, tenido muchísima popularidad es precisamente porque sus discursos son incendiarios, ¿no? Y apelan a la parte más vulnerable, quizás insegura, de grupos que solían ser privilegiados, en el caso particularmente de Argentina y de Estados Unidos, como son los hombres blancos. Apelas a ese distrito, ¿no? Apelas a esa población para que de cierta manera les enciendes, ¿no? Con gasolina y les dices, es que es la culpa del otro, es la culpa del otro. Y eso es precisamente lo que es preocupante. Ese puede llegar a ser el discurso que más puede llegar a hacer daño porque puede tener una afectación horrible para las personas directamente, ya ni siquiera en el formato democrático, sino en las personas. Y yo creo que particularmente en el caso de México, lo que vemos es que quizás no sea... Existe una polarización entre personas, esto que decía Grecia de que no necesariamente es discurso de odio, es discurso que está protegido porque son tus tías que están peleándose con tus tíos, porque uno quiso votar porque uno se preocupaba por el precio del cilantro y el otro se preocupaba por la magistratura que no le resuelve su demanda de hace 10 años, ¿no? Pero lo que sí es muy evidente en México es que el discurso que sí podemos calificar como tal, que puede llegar a ser incluso muy, muy, ¿cómo se dice? No congratulable, más bien lo contrario, como condenable. Condenable son aquellos que de verdad pueden llegar a hacer daño a las disidencias, a las personas que son opositoras en el gobierno, a las personas que exigen rendición de cuentas, a las personas que nos brindan información. Y es lo que estamos viendo. O sea, cuando me preguntaban al inicio cómo es el discurso que sí se puede calificar como de odio, de una, así que puedo verlo, lo puedo calificar como tal, es aquel que sí existe en México y que particularmente ha resonado y toman de ejemplo presidentes municipales, jefes de ayuntamiento, etcétera, y que viene del Poder Ejecutivo Federal. Están absorbiendo ese discurso, lo están multiplicando y de cierta manera es el permiso para asediar, el permiso para agredir a la prensa, para agredir a los medios, para agredir a la oposición. Y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que si podemos salir con algo de todas estas conversaciones es que todo el discurso puede llegar o sea, requiere una respuesta porque indica un malestar social. Hay discursos que están presentes como aquellos misóginos que, como yo digo,
es una irresponsabilidad que hasta la fecha no se hayan atendido y que la única respuesta es la punitivista, que es inútil con o sea, eso es otro tema, pero bueno, eso no es atender el problema. El discurso va a permanecer. Lo que necesitamos hacer como sociedad es exigir a la nueva presidenta, pero también a los nuevos órganos que van a existir y que se supone que van a ser muchísimo más eficientes, que existan condiciones para que las personas podamos debatir en libertad, aunque haya ruido en las redes, o sea, porque eso también está permitido, ¿no? O sea, que existan realmente las condiciones para que todas, minorías, la pluralidad, diversidad, podamos expresarnos y tener manos también en la agenda, y que la agenda pública, política, no esté cooptada solamente por aquellas personas, pues. ¿Cuál